Hola chicos y chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy en este video vamos a hablar sobre la retroalimentación del ticket de salida. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Nos dice el perímetro del rectángulo es y nos dan la imagen entonces de la figura. Recordemos que un rectángulo, chicos, es una figura que tiene dos lados paralelos, por lo tanto hay dos magnitudes que son iguales, como por ejemplo los dos lados verticales, 2x, 2x, y los lados horizontales también miden lo mismo, ya por la propiedad que le acabo de mencionar. Y recordemos que el perímetro de una figura es la suma de todo su contorno, entonces tendríamos que sumar los dos lados verticales que miden 2x y 2x, más los dos lados horizontales que miden 3y más 3y. Algebraicamente reducimos a través de términos semejantes, 2x más 2x 4x y 3y más 3y son 6y. Por lo tanto, la respuesta es 4x más 6y. Si nos fijamos en la alternativa, no aparece ninguna similar. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conmutar. Y al conmutar es cambiar de posición la suma y nos da 6y más 4x, que sería entonces la alternativa D. Pasemos a la siguiente pregunta. Nos dice el perímetro de un cuadrado de lado 2a más b es. Para hacer este ejercicio nos vamos a apoyar entonces con un dibujo. Ahí tenemos entonces un cuadrado de lado 2a más b, pero recordemos que esta figura tiene como propiedad que todos sus lados miden lo mismo, por lo tanto tendríamos que sumar 4 veces el mismo lado, o escribirlo de esta manera: 4 veces multiplicar la magnitud del lado. Ahora recordemos que cuando multiplicamos un monomio por un binomio, como aparece ahí en el ejemplo, tenemos que distribuir. Bien, por lo tanto ese 4 va a multiplicar al 2a, entonces 4 por 2a nos queda 8a, y ese 4 también va a multiplicar a más b. 4 por positivo b serían positivo 4b. Bien, entonces el resultado de la pregunta sería la alternativa, si nos fijamos bien en la alternativa A, 8a más 4b. Vamos a la siguiente. Nos preguntan por el perímetro y la superficie del cuadrado que aparece en la imagen. Bien, ese cuadrado tiene lado x más 2, por lo tanto para encontrar el perímetro vamos a proceder a aplicar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Es decir, al lado lo vamos a multiplicar 4 veces, ¿cierto? Eso significa sumar 4 veces ese mismo lado. Distribuimos 4 por x, 4x, y 4 por 2 nos queda positivo 8. Bien, por lo tanto ya podemos ir descartando alguna alternativa. Ya no sería la A, tampoco la D. Estamos entre la B y la C. Y para encontrar el área o la superficie de un cuadrado, habíamos trabajado que la fórmula es la medida del lado al cuadrado. Y en este caso nos queda un producto notable que es el cuadrado de binomio. Recordar que en el cuadrado de binomio, chiquillos, el resultado siempre va a tener 3 términos. Por lo tanto, entre la alternativa B y C ya podemos descartar la B. Por lo tanto, por descarte sabemos que va a ser la C. Pero vamos a hacer el desarrollo. Recordemos, chiquillos, que veamos los signos del binomio. En este caso ambos son positivos, es decir, en este caso ambos son de igual signo, por lo tanto este trinomio va a tener todos sus signos positivos, por eso aparece, ¿verdad?, todos los signos positivos. Ahora recordémonos de la fórmula del producto notable del cuadrado de binomio. Me dice que el primer término se eleva a 2, ¿ya? Y el último término de este trinomio va a ser el segundo término del binomio al cuadrado. En este caso sería 2 al cuadrado. ¿Qué nos falta? Nos falta el término del medio del trinomio. ¿Cómo lo encontramos? Me dicen que va a ser el doble del primer por el segundo término del binomio. Entonces va a ser el doble del primer término es x y el segundo término es 2. Bien, y ahora desarrollamos un poquito. X al cuadrado se mantiene como x cuadrado más 2 por 2x nos quedaría 4x, y por último 2 elevado a 2 nos da 4. Por lo tanto, el área de ese cuadrado, o la región que estamos encontrando, sería x cuadrado más 4x más 4 como
lo dice la alternativa C. ¿Bien? Pregunta número 4. Es muy parecida, nos dice la superficie de un rectángulo de largo P más Q y de ancho P menos Q es. Nos vamos a guiar nuevamente por una figura. Ahí tenemos el rectángulo de largo P más Q y de ancho P menos Q. Vamos a calcular entonces el área. El área, chicos, es la multiplicación de la base por la altura, o en este caso el largo por el ancho. Entonces tenemos P más Q, que sería el largo, y P menos Q, el ancho. Ahora estamos en presencia nuevamente de un producto notable. Si se dan cuenta, ambas expresiones son binomios. Por lo tanto, y además de ser binomios, son muy parecidos los términos. Se diferencian solamente en que un término tiene un signo positivo y otro tiene un signo negativo. Entonces estamos en presencia de una suma por su diferencia. Voy a aplicar el producto notable. ¿Qué me dice la suma por su diferencia? Que el resultado siempre va a ser un binomio. Por lo tanto, ya podemos descartar la alternativa A y la alternativa D. Ahora, ¿cómo se compone este binomio? El resultado de la suma por su diferencia siempre va a ser una diferencia de cuadrado. Por lo tanto, solamente con saber estos conceptos ya sabemos cuál es la alternativa correcta. Sin embargo, desarrollemos el resultado entonces. Ahora, ¿cómo se desarrolla esta suma por su diferencia? Me dice que el término que tenga el mismo signo va a ir al cuadrado primero. Entonces, en este caso, el término que tiene el mismo signo es la P, ¿cierto? Ambos son P positiva. Entonces iría al cuadrado y le vamos a restar el cuadrado del término que tenga distintos signos, que en este caso es la Q, ¿cierto? Y ya no hay nada más que desarrollar porque me quedaron los términos listos, ¿cierto? Por lo tanto, la alternativa correcta de este problema es la alternativa C. Entonces el área es igual a P cuadrado menos Q cuadrado. ¿Se podía haber resuelto de otra forma? Sí, multiplicando a término, ya podíamos llegar al mismo resultado. Y vamos a la última pregunta. Me piden el perímetro y superficie de un rectángulo de largo 3a más 2 y ancho 3a menos 2. Para esto nuevamente nos vamos a aplicar con una figura. Ahí tenemos entonces la figura representando el problema, el largo 3a más 2 y el ancho 3a menos 2. Ahora recordemos, ¿cómo calculamos el perímetro? El perímetro, chiquillos, va a ser 2 veces la medida de su largo más 2 veces la medida de su ancho. Por eso aparecen esas expresiones 2 por 3a más 2. Recordemos que 3a más 2 es el largo y 3a menos 2 es la medida del ancho. Operemos. Entonces distribuyamos 2 por 3a, serían 6a, y luego 2 por 2 me quedaría 4. Distribuyamos en la otra multiplicación del otro paréntesis. Entonces tenemos 2 por 3a, 6a positivo, y acá hay que tener cuidado con el signo. 2 positivos por 2 negativos sería 4 negativo. Bien, y ahora reduzcamos los términos semejantes. Por ejemplo, 6a más 6a serían 12a, y 4 con negativo 4 se anulan. Por lo tanto, el perímetro es 12a. Ahí ya tenemos algunas alternativas por las cuales podemos descartar. Por ejemplo, la A y la C. Estamos entonces entre la B y la D. Por otro lado, nos piden la superficie o el área de la figura. Entonces, recordar que el área se calcula multiplicando la base por altura, en este caso el largo por ancho, ¿cierto? Que sería 3a más 2 por 3a menos 2. Y nuevamente tenemos el producto notable de suma por su diferencia. Son los mismos binomios, cambian un término cambia en su signo, ¿cierto? Entonces, recordemos que suma por su diferencia, el resultado siempre será un binomio. Y ahora lo que debemos hacer, chicos, es distinguir cuál es el término de distinto signo, que en este caso es el 2. Por lo tanto, el primer término sería el término de signos iguales, que sería 3a al cuadrado, menos, siempre va a ir ese menos, el término de distintos signos, que es el 2 al cuadrado. Ahora resolvamos estas potencias. 3 elevado a 2 es 9, a elevado a 2 sería a cuadrado, menos 2 elevado a 2 me queda 4. Por lo tanto, la alternativa correcta sería aquella que el perímetro es 12a y su área es 9a cuadrado menos 4, que es la alternativa B.
Y bien, chiquillos, eso ha sido la retroalimentación del ticket de salida de esta semana. Espero que lo revisen, que les haya ayudado, y debo felicitarlos. En realidad están haciendo un excelente trabajo. He recibido hartos tickets y están bastante buenos. Espero, chicos, que sigan con el mismo ánimo, y recuerden que nos vemos entonces esta semana el día martes. ¡Chao!